Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Sabri Ramírez, que es residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de síndrome metabólico y actividad física. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de síndrome metabólico y actividad física. Antes de iniciar, pues quisiera ponerlos en contexto sobre lo que es el síndrome metabólico para aquellas personas que no tienen ni idea de lo que vamos a hablar. Básicamente, el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo cardiometabólico que se van a asociar a la presencia de enfermedad cardiovascular o a diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a hablar de enfermedad cardiovascular, lo más riesgoso, pues obviamente es la presencia de un infarto a temprana edad, por ejemplo. El síndrome metabólico, como pueden ver, se va a componer de al menos, bueno, vamos a hablar de cinco criterios de síndrome metabólico, pero más adelante iremos viendo que con que tengamos tres, ya estamos ante la presencia del mismo. Entonces, se cree que la fisiopatología o el origen del síndrome metabólico aún no se ha dilucidado por completo, pero se cree que uno de los pilares o una de las bases pues es la obesidad, que a partir de la cual pues puede surgir todo esto, todo esto, estos problemas, desde el que son la hipertensión, la diabetes con resistencia a la insulina, las dislipidemias con triglicéridos altos, con cierto tipo de colesterol bajo y obviamente la presión arterial, que esta pues va a estar elevada en síndrome metabólico. Hay diferentes clasificaciones o criterios para poder hablar del síndrome metabólico. Diferentes escuelas han creado los criterios para poder decir que un paciente o una persona puede contar con síndrome metabólico. Sin embargo, una de las más utilizadas y que, por ejemplo, toma en cuenta los aspectos de el origen de las personas, hablando de la raza o del país en el que están, pues es esta que fue creada por la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Americana del Corazón. A partir de esta, pues, se van a requerir tres de los siguientes cinco criterios. Con que tengamos tres de estos criterios, ya estamos hablando de síndrome metabólico. ¿Ok? El primero, pues, o uno de los componentes es que los triglicéridos estén por arriba de 150 miligramos sobre decilitro o en tratamiento. Es importante mencionar que al menos estos tres criterios, pues obviamente solo los podemos ver por estudios de laboratorio. Los triglicéridos, pues son básicamente, para que la gente lo entienda, son grasa, que es energía. Al final, la grasa es un sustrato energético que utilizamos. Entonces, esos triglicéridos son circulantes, o sea, en sangre. Entonces, si están por arriba de 150 miligramos sobre decilitro en sangre, pues empezamos a tener problemas. Pero también es importante que se mencione que ya, aunque estén por debajo de 150, pero tengamos tratamiento para dislipidemia, ya se cuenta como tal con ese criterio. Pasamos a la glucosa en ayunas, que al menos un ayuno de ocho horas, pues si la glucosa sale por arriba de 100 miligramos sobre decilitro, entonces estamos ante la presencia de otro criterio positivo para síndrome metabólico. De igual manera, a pesar de que ya nuestra glucosa esté por debajo de 100 en ayunas, pero ya estamos en tratamiento con alguna hipoglucemia o tengamos de base ya el diagnóstico de diabetes, eso cumple como criterio del síndrome metabólico. Pasando con el colesterol HDL, el colesterol HDL bajo, tanto para hombres como para mujeres. Hablamos de un colesterol para hombres de menos de 40 y en mujeres menor a 50 miligramos sobre decilitro. Este colesterol es conocido como el colesterol bueno o colesterol de alta densidad. Básicamente lo que hace este colesterol es
durante su trayecto por torrente sanguíneo y recogiendo esta grasa que no se utilizó de manera adecuada y que más adelante se podría acumular en vasos sanguíneos como las arterias, lo va recogiendo y y lo lleva al hígado para su eliminación correcta. Igual, entonces los valores por debajo de 40 para hombres y por debajo de 50 para mujeres, eso se cumple un criterio para síndrome metabólico. Pasando a la presión arterial igual, ya sea que tengamos la presión arterial sistólica por arriba de 130 o la presión arterial diastólica por arriba de 85 milímetros de mercurio, eso cumple como síndrome metabólico o como tal que ya tengamos el diagnóstico de hipertensión arterial, ya que también es si se presenta, si ya contamos con tratamiento. Y lo que les decía que la Federación Internacional pues tomó en cuenta el origen de las personas o de las personas que se van a evaluar, sobre todo. Para población de Centroamérica y Sudamérica, que obviamente cambia, por ejemplo, con población estadounidense o asiática, pues tenemos una circunferencia de cintura. Para nuestra población en general, la población mexicana, hablando de una circunferencia de cintura por arriba de 90 centímetros para hombres y para mujeres por arriba de 80 centímetros, eso ya se cumple como tal con otro de los criterios del síndrome metabólico, que estaríamos hablando de obesidad central. ¿Ok? Entonces, básicamente, tener tres de estos cinco criterios nos haría el diagnóstico de síndrome metabólico. A nivel mundial, la prevalencia del síndrome metabólico ha ido en aumento, al menos en las últimas 2 décadas. De los años 2000 a la fecha, la prevalencia ha aumentado. Entonces, se estima, porque de hecho no hay como tal, un conteo adecuado o una estadística adecuada del síndrome metabólico, se estima que la prevalencia a nivel mundial esté entre el 27,4 y el 39% únicamente de adultos y sobre todo en adultos de más de 60 años. No cuenta ni siquiera adultos de mediana edad a partir de los 40. Entonces, obviamente falta muchísima estadística porque el síndrome metabólico sigue siendo infradiagnosticado. Entonces, evidentemente, entre más aumente la prevalencia de obesidad, es más probable que el síndrome metabólico aumente. En México, igual, las estadísticas hasta 2016 es el último registro que se tiene. En adultos de más de 60 años se estima que el 77,4% de la población de más de 60 años en México tiene síndrome metabólico y es el grupo etario con mayor presencia del mismo. Para los adultos de más de 40 años, esta prevalencia va a oscilar entre el 41 y el 57, el 54%. O sea, más de la mitad de la población de 40 años que es considerada aún joven, va a estar con presencia o va a tener la presencia de síndrome metabólico. Pero como les digo, esta estadística solamente es hasta 2016. De ahí en adelante, pues no se han hecho nuevos estudios de prevalencia, al menos en el país. En cuanto a los factores de riesgo, pues hablamos del sexo. El sexo, ser mujer te da 2 veces más riesgo de padecer síndrome metabólico en comparación con los hombres. Las personas que fuman o el tabaquismo te da 3 veces más posibilidad de padecer síndrome metabólico y también las personas con sobrepeso. A partir de aquí, pues empieza el problema. Por eso se cree que el síndrome metabólico tiene como base o se puede fundamentar que su origen viene del sobrepeso o la obesidad como tal. Entonces, obviamente, personas que tienen sobrepeso tienen 6 veces más riesgo de padecer síndrome metabólico en comparación con personas que no cumplen con este criterio. Y hablando ya de pacientes que tienen o personas que cuentan con obesidad, pues este riesgo sí se eleva hasta el doble de los pacientes con sobrepeso. Hasta 13 veces más probabilidad tienen de presentar síndrome metabólico los pacientes que cuentan con obesidad.
Y obviamente, conforme la edad aumenta, la prevalencia va a aumentar con ella. Por eso es que en los pacientes de más de 60 años es sobre todo donde se tienen como tal las mayores estadísticas o se han hecho más estudios de prevalencia, porque pues es donde el grupo que más personas con síndrome metabólico tiene. Entonces, ¿cuáles son los riesgos o qué conlleva tener o no tener síndrome metabólico? Pues básicamente aumenta el riesgo de mortalidad. Eh, Se han hecho estudios donde tener síndrome metabólico aumenta hasta el 24% de tener una muerte por enfermedad cardiovascular. Esto, o sea, aumenta el 24% de tener un infarto y morir a temprana edad, por ejemplo. También se ha visto que, o sea, hablando del síndrome metabólico relacionado con la muerte por cualquier causa, aumenta hasta 23% la posibilidad de morir por eso. Pero lo que más preocupa, pues, es el aumento de la muerte por enfermedad cardiovascular. Si bien sí es una elevada mortalidad la que te puede poner en riesgo por cualquier otra causa que no sea el corazón, pues que únicamente las enfermedades del corazón te pongan hasta el 24% en riesgo, pues eso nos hace preocuparnos y más que preocuparnos, pues empezar a ocuparnos del síndrome metabólico y de los riesgos que conlleva padecerlo. Obviamente también se ha asociado a otras patologías como son la sarcopenia. La sarcopenia básicamente son, hablando de estos síndromes en general, estos que vamos a mencionar, pues son síndromes que bien, sí podemos ver en personas de mediana edad, pero sobre todo lo vemos en personas de la tercera edad o en adultos mayores. Sarcopenia, obesidad sarcopénica, síndrome de fragilidad y obviamente el deterioro neurológico pues están muy asociadas a la presencia del síndrome metabólico. Entonces, pasando con actividad física, yo creo que cada que hablamos o tenemos una de estas pláticas es importante mencionar qué es la actividad física para que a las personas que nos están viendo no se les olvide qué que trata, o no se les olvide qué es actividad física, qué es ejercicio, qué es deporte, porque muchas veces los usan de manera indiscriminada. Entonces, importante mencionar que actividad física, pues es todo movimiento corporal que sea generado por una contracción muscular y que vaya a generar un gasto de energía mayor al reposo. O sea, si tú te paras de estar, estás acostado, tú te paras y caminas al baño, eso fue una actividad física. Personas que están en el hogar, que barren, que hacen cosas del hogar, eso es actividad física, diferente a lo que es el ejercicio, que el ejercicio es un subtipo de actividad física, sí, pero este ejercicio está planificado, está estructurado y tiene objetivos. Y los objetivos del ejercicio, pues, es mejorar, ya sea mejorar la capacidad física en general. Entonces, la actividad física es todo aquello que genere movimiento y te quite del reposo, básicamente. Entonces, si pudiéramos resumir esta clase o lo que me gustaría que se quedara básicamente de todo lo que hablamos, sería con esta frase. A mayor actividad física, menor riesgo de padecer síndrome metabólico para los pacientes. Entonces, entre más te muevas, entre menos tiempo pases sentado, estás sí o sí con menor riesgo de padecer síndrome metabólico o de tener alguno de los componentes del síndrome metabólico, porque también no es, no, o sea, el que tú te muevas no te ayuda a que no tengas los tres criterios para cumplir con síndrome metabólico, te ayuda a mejorarlos, aunque solo tengas uno, el que tú te estés moviendo te va a ayudar a mejorar ese criterio, ¿vale? Entonces, hay estudios todavía, o sea, como les decía, todavía están realizándose más estudios, sin embargo, ya se conoce que el entrenamiento aeróbico, hablando de el cardio que las personas en general conocen, el ejercicio que conocen como cardio, pues este nos ha dado estos estudios se han dado cuenta o nos han dicho que hay una menor incidencia de síndrome metabólico cuando se realizan estos ejercicios, este ejercicio aeróbico como tal.
Sin embargo, también el entrenamiento de fuerza o pesas, como también lo conocen, pues nos ha dado menor incidencia de hipertensión. Porque ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor, pero recordemos que la hipertensión como tal, pues es uno de los factores o un criterio del síndrome metabólico. Entonces, obviamente, también nos ayuda a mejorar los parámetros, ¿no? Y el ejercicio combinado, pues no hay nada mejor que hacer tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de fuerza. Si los combinas, tienes el mayor beneficio. Entonces, lo ideal es que todas las personas realizáramos ejercicio tanto aeróbico como de fuerza. En cuanto al entrenamiento aeróbico, pues se ha visto que mejora va a reducir la inflamación sistémica. A la par va a reducir la resistencia a la insulina, que justo nos va, que si seguimos andando, pues obviamente la resistencia a la insulina nos va a generar este aumento de la glucosa en ayunas, que es otro criterio, igual que la grasa abdominal, la disminución de grasa abdominal. Esta grasa abdominal que igual es la circunferencia de cintura, y obviamente con esto es la disminución del peso corporal, ¿vale? En cuanto al entrenamiento de fuerza, pues se ha visto que el entrenamiento de fuerza va a mejorar la función endotelial, o sea, va a hacer que los vasos sanguíneos como tal dejen de ser tan rígidos. Entonces, pues con ello lleva una disminución de la presión arterial, porque entre más rígida sea nuestro vaso periférico, digamos, con más fuerza pasa la sangre. Entonces, disminuyendo esta rigidez endotelial, obviamente tenemos una disminución de la presión arterial. Igual el entrenamiento de fuerza va a reducir marcadores inflamatorios, que justo con inflamación va a ir una reducción de la grasa corporal. Es sabido hasta este momento que pacientes que tienen obesidad tienen un estado proinflamatorio de forma basal, que no es normal. Normalmente este estado proinflamatorio solo se presenta cuando hay daño a tejidos. Entonces, los pacientes que tienen obesidad, pues tienen un estado proinflamatorio de forma basal, quiere decir que a cada rato hay inflamación. Entonces, empiezas a mejorar estos marcadores inflamatorios porque estás teniendo una reducción de grasa corporal y a la vez empiezas a mejorar parámetros como la disminución de los triglicéridos y el aumento del HDL, que como les dije es el colesterol bueno, que va a ayudar a disminuir la incidencia de eventos cardíacos. Y bueno, también en la mayoría de los estudios se ha encontrado que si los pacientes que cuentan con sobrepeso o obesidad reducen del 5 o el 7% de su peso corporal, van a tener un 41% menos riesgo de síndrome metabólico y con esto el 58% menos de riesgo de presentar diabetes tipo 2 solamente con el 5% del peso corporal. Entonces, diciendo un ejemplo, para un paciente que pesa 100 kilos, el hecho de que baje 5 kilogramos, pues ya le va a estar dando, o sea, casi la mitad de beneficio de no presentar o no desarrollar síndrome metabólico. Y obviamente, pues con diabetes estamos hablando que casi el 60% de probabilidad de no desarrollar diabetes, pues es importante. Entonces, solamente con reducir el 5% del peso corporal, ya estamos teniendo mejorías importantes en marcadores de síndrome metabólico y pues sobre todo la presencia de diabetes, que no solamente estamos hablando de diabetes per se. La diabetes pues conlleva otros riesgos, como pueden ser daños a otros órganos, corazón, daños a tener una neuropatía. Entonces, pues es importante que esto lo tengamos en cuenta porque el 5% del peso corporal creo que pues es muy poquito en comparación con el gran beneficio que lleva. Y bueno, ya básicamente cerrando un poquito la conversación, pues, ¿cómo podemos prevenir? Pues para empezar podemos prevenir rompiendo las conductas sedentarias. Estamos en un momento, yo creo,
en general todas las personas que pasamos mucho tiempo frente a la computadora, sobre todo hablando de personas que trabajan frente a la televisión, frente a aparatos electrónicos, porque pues yo creo que así han sido pues el estilo de vida que hemos ido adoptando y a lo que nos estamos acostumbrando. Sin embargo, pues romper estas conductas sedentarias genera muchos beneficios. Entonces, los podemos romper con algo que le conocemos como pausas activas. Estas pausas activas no son más que pararte de donde estás sentado, donde estás trabajando, al menos cada 30 o 60 minutos. Como les digo, yo sé que ahorita es muy complicado, incluso por cuestión, ni siquiera porque las personas no quieran, a veces es porque realmente no hay tiempo para poder realizar actividad física como tal, más bien, no hay tiempo de realizar ejercicio como tal en un gimnasio, que yo creo que es la gran idea que todas las personas tienen, como ir a un gimnasio y es lo que te va a ayudar a mejorar tu salud. Realmente se han visto que con cosas más chiquitas la salud o tu capacidad física mejora bastante. Entonces, desde una pausa activa que se puede generar o puedes hacer cada 30 o 60 minutos, te paras, vas por agua, unos 2 o 3 minutos, estar caminando, estar de pie, estirándote, eso ya es romper una conducta sedentaria. Y últimamente, pues, ha tenido como un boom este término conocido como snack de ejercicio, que básicamente son dosis chiquitas de ejercicio a lo largo del día, ¿ok? Literalmente esto sí es ejercicio, puede durar de 1 a 10 minutos dependiendo del tiempo que las personas tengan y puede ser a lo largo del día varias veces. Entonces, normalmente la intensidad de este snack de ejercicio puede ir desde moderada a vigorosa dependiendo del tiempo de duración y pues puede ser desde que hagas sentadillas durante 1 minuto, este que subas, bajes escaleras durante unos 3 o 2 minutos. Entonces, se pueden romper las conductas sedentarias, sí, y sin necesidad de estar utilizando tanto tiempo y esto pues mejora muchísimo. Los snacks de ejercicio ayudan a disminuir la resistencia a la insulina y con esto obviamente ayuda a mejorar los parámetros en cuanto a glucosa, en cuanto a obesidad, en pacientes que están en riesgo de padecer síndrome metabólico y pacientes que ya tienen como tal síndrome metabólico, ¿vale? Y también, obviamente, no dejando de lado la alimentación saludable. Pero aquí es importante mencionar que no hay una dieta universal. O bueno, sí nos podemos basar en dietas que seguramente han escuchado como la dieta mediterránea, la dieta DASH. Sin embargo, estas dietas tienen que ser personalizadas y de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces, las dietas tienen que ser personalizadas, no sacar cosas de internet. Tenemos que ir con un experto para que nos brinde la información necesaria para poder comenzar a comer mejor, todo siempre de la mano del especialista, ¿ok? Y bueno, podremos decir que también un entrenamiento seguro, supervisado y planificado, ¿ok? Igual que la dieta, el entrenamiento pues tendría que ser personalizado, porque como les digo, hay personalizado y con precauciones para cada tipo de paciente, porque no podemos estar eh, hay cosas que pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión no pueden estar haciendo, ¿ok? Hay pacientes que tienen alguna complicación de diabetes o complicación de la hipertensión y realmente tenemos que tener un poquito más de cuidado con los ejercicios que se dejan, ¿no? O pacientes que tienen de base una enfermedad cardíaca, pues realmente no sería lo más adecuado que empezaran a hacer ejercicio de primera vez ejercicio de alta intensidad. Siempre tenemos que conocer el estado basal de los pacientes para que a partir de ahí pues podamos pues darle el tratamiento adecuado a él y a las enfermedades de base que ya tiene, ¿no? Entonces, siempre en medida de lo que se pueda, pues tratar de estar supervisados con personal que tenga la capacidad, pues, de conocer y que conozca sobre todo los riesgos que conlleva la enfermedad y el realizar actividad física. Y bueno, ya para concluir, pues los puntos clave de esta clase podrían ser que la atención tiene que ser integral.
para el paciente que tiene síndrome metabólico, desde la atención médica, desde la atención por parte de nutrición y obviamente el factor psicológico, que muchas veces dejamos de lado, pero es un factor importante en pacientes que tienen ya sea obesidad o alguna enfermedad en general. Entonces, la atención integral de este paciente pues es importante porque con ello si mejoras un punto, si mejoras un punto de este paciente, por ejemplo, si mejoras el aspecto psicológico, eh, tengan por seguro que vamos a mejorar el aspecto médico y el aspecto en cuanto a la nutrición. Y de igual manera, si mejoras el aspecto médico, podemos mejorar la función psicológica o el estado nutricional. Entonces, pues sí, atención integral básicamente. Y como les decía, el resumen, entre mejor capacidad física tengas, menor riesgo de presencia de factores de riesgo, de factores del síndrome metabólico. Y otra cosa importante, pues, es fomentar la actividad física desde la infancia. ¿Ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque se ha visto que en los últimos 40 años prácticamente la obesidad infantil ha aumentado hasta 6 veces. Aproximadamente en los años 80, la presencia de obesidad infantil era era del 6%. Para los años, para los 2020 aproximadamente, 2019, la prevalencia a nivel mundial de obesidad ya es casi del 40%. Entonces, pacientes que fueron obesos, o sea, que padecieron obesidad antes de la pubertad, tienen muchísimo más riesgo de padecer síndrome metabólico en la edad adulta, a diferencia de pacientes que no contaban con sobrepeso o con obesidad. Entonces, importante fomentar la actividad física desde la infancia, porque incluso, aunque es, es sorprendente que no hay criterios establecidos para decir que un paciente o un adolescente, un niño, tiene síndrome metabólico, sin embargo, ya tiene la presencia de síndrome metabólico. Entonces, importante mejorar este aspecto desde la infancia, desde que somos chiquitos, porque si lo fomentas desde que eres un niño, para la edad adulta va a ser muchísimo más fácil que eh, sigas con esta actividad física o con esta disminución de conductas sedentarias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. ¿Hay algún factor genético que conlleve a síndrome metabólico o solo son hábitos? Eh, La gran mayoría de los estudios no han encontrado como tal un factor que sea factor genético que sea determinante del síndrome metabólico. Sin embargo, de lo que sí hay muchísimos estudios son de los hábitos. Entonces, probablemente igual, en cuanto al factor genético, podríamos hablar el que está relacionado con la presencia de obesidad, que es como tal que se cree el pilar del síndrome metabólico. Entonces, si pudiéramos mencionar eso, sería el factor genético de la obesidad. Y obviamente, por ejemplo, si tus padres tuvieron obesidad, ese factor pues sí se hereda. O sea, la presencia de obesidad se hereda. Entonces, pues con más riesgo, o cuentas con más riesgo de padecer síndrome metabólico, pero como tal, que sea exclusivo del síndrome metabólico, para hablar de síndrome metabólico, no existe porque em, probablemente solamente con este factor de obesidad e incluso el factor de resistencia a la insulina o como tal de diabetes podrían ser los factores genéticos asociados al síndrome metabólico, pero en general pueden ser, está más relacionado a hábitos. Ok, pues sí, realmente tenemos una gran ventaja. Entonces, si solo son hábitos que podemos fomentar, como bien dice, desde la infancia, más con este padecimiento que se ha generalizado y se ha incrementado en los últimos años, yo creo que tenemos una gran oportunidad para prevenirlo, para tratarlo, para mejorar nuestra calidad de vida y simplemente es fácilmente se puede hacer pues promoviendo la actividad física y una vida saludable. ¿Algún comentario para terminar, por favor?
Pues justo lo que mencionaba y en relación a lo que hice, fomentando la actividad física, creo que algo que cualquier persona puede hacer sin necesidad de estar en un gimnasio ni nada es esto, romper las conductas sedentarias. Si ya estuvimos bastante tiempo frente a la computadora o trabajando, párate al baño, camina unos 2 o 3 minutos y ya con eso rompiste tu conducta sedentaria, porque les digo, o sea, parecería que eso no te ayuda, pero te ayuda más de lo que crees. Entonces, ayuda tan solo con estas pausas activas, con estos snacks de ejercicio que te pueden, o sea, pueden ser solamente 10 minutos a lo largo del día. Puedes hacer 1 minuto en la mañana, 3 minutos en la tarde, todo eso te ayuda muchísimo a mejorar la resistencia. O sea, hay estudios que muestran que ayuda a la resistencia a la insulina y con ello pues ayuda a mejorar los parámetros de síndrome metabólico. Entonces simplemente romper conductas sedentarias y fomentar la actividad física desde la infancia. Importante. Gracias. Esto es las pausas sedentarias, evitarlas, bueno, hacer pausas, es lo mismo que los snacks. No, las pausas activas únicamente son actividad física que tú estás sentado, estuviste sentado unos 30, estas se dan cada 30 o 60 minutos. Entonces, solamente con que te pares a caminar caminar es una actividad física, entonces no conlleva más. Es literalmente pararte, caminar, estirarte un poquito y regresas a sentarte. Los snacks ya conllevan ya como tal ese ejercicio. Entonces, durante 1 minuto estás haciendo actividad física de moderada intensidad o incluso de vigorosa intensidad, ya sea en sentadillas o que subas y bajes las escaleras, pero ya como tal los snacks son ejercicio y las pausas activas, actividad física. Esa sería la diferencia. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la dirección del deporte universitario y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.